Y vamos a hablar también de lo que anunciábamos en titulares, que es una nueva alza en la tarifa del transporte público. El metro, por ejemplo, en horario punta subirá 30 pesos, mientras que la tarifa del tren central Alameda Nos tendrá la misma alza, pero en horario valle. Todo comienza a funcionar desde este domingo. Camila Araujo nos cuenta más detalles porque el gobierno salió a explicar básicamente esta noticia que va ahí al centro del bolsillo del ciudadano. ¿Cómo estás, Camila? Muy buenas tardes. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una noticia que se dio a conocer de las últimas horas, que dio a conocer el panel de expertos del transporte público, que de manera trimestral ellos definen estas cifras, estas nuevas tarifas que van a comenzar a regir en el transporte público. Esto comienza a las 0 horas de este domingo 6 de octubre, y a mañana el usuario va a poder ver reflejado en sus bolsillos esta alza de la tarifa del transporte público. En el caso del metro, en el horario punta y en el horario valle, el precio va a aumentar 30 pesos, Alfonso, y en el horario bajo va a disminuir también 30 pesos. De la misma manera, también mencionar que el horario valle, que anticipaba al horario punta en la mañana, es decir, de 6:30 a 7 de la mañana, se va a suprimir. Es decir, el horario bajo va a durar 1 hora, de 6 a 7 de la mañana. Precisamente este horario es el que va a sufrir una modificación, una baja en los 30 pesos. Ya a las 7 de la mañana entonces comienza el horario punta, en donde el usuario va a tener que pagar 830 pesos el pasaje. Horario valle va a tener que pagar 750 pesos a partir de mañana, Alfonso. Los estudiantes y el adulto mayor no va a sufrir modificaciones. Lo que sí va a haber modificaciones también es en el transporte, en los buses. 10 pesos va a aumentar la tarifa, 710, entonces a partir de mañana va a tener que pagar el usuario. Hoy, precisamente, Fernando Saca, director del transporte público metropolitano, salió a explicar esta nueva alza en la tarifa del transporte público. Escuchemos. Que sube el pasaje y no sube en realidad el sueldo, porque es gran parte de la economía que uno guarda esa plata y ya la dice, ya, esto es para el pasaje, y aún así va a tener que ser más plata, siendo que esa plata podríamos ocuparla para otra cosa. Es lamentable en realidad. Igual me parece un poco injusto y malo porque los sueldos no suben, po. Es lo que la locomoción colectiva igual está bien mala. Lo encuentro una vergüenza la diferencia que existe entre un estudiante a una persona que gasta como siempre su pasaje común y corriente, y esto la verdad yo siento que se da gracias a que hay mucha gente no evita pagar, y yo creo que por eso va subiendo. Que a todos nos va a pegar y el sueldo no alcanza, pero nada que hacer. A partir de mañana hay un cambio en las tarifas del sistema de transporte público. Los buses van a subir 10 pesos. Metro y tren en los horarios punta y valle van a subir 30 pesos, pero el horario bajo va a disminuir en 30 pesos. Y además, el horario valle en la mañana se va a eliminar, extendiendo el horario bajo. Bien, ahí escuchábamos entonces al director del transporte público metropolitano, Fernando Saca, quien nos puntualizaba acerca de esta alza del pasaje, los horarios, y también, por supuesto, él también nos explicó cuáles fueron las propuestas para llegar a estas modificaciones, y esto fue lo que nos dijo. Metro y Tren Central, el horario punta y valle, el Ministerio acogió la propuesta del panel, pero en el horario baja, la contrapropuesta es disminuir 40 pesos para totalizar esta alza de 10 pesos en buses, 30 pesos en punta, valle, metro y tren, y bajar 30 pesos en el horario bajo de metro y tren central. Y adicionalmente, elimina el valle y se extiende el horario bajo, generando por primera vez en un cambio de tarifa del sistema de transporte público que un segmento se vea beneficiado con estos cambios, que son aproximadamente 300.000 personas.
Bien, ahí escuchábamos entonces al director de Transporte Público Metropolitano, Fernando Saca, quien nos entregaba algunas explicaciones respecto a esta modificación en la tarifa del transporte público que ya mañana va a poder se va a reflejar mañana, digamos, en los bolsillos de las personas. Estamos a esta hora con Felipe Ulloa, él es consultor internacional en infraestructura y transporte. Felipe, gracias por acompañarnos. Preguntarle en primera instancia, esto se define de manera trimestral. ¿Cómo se define? Si nos pudiera explicar en términos sencillos para que la gente pueda entender de qué manera se define esto, alguna fórmula. Si nos pudiera explicar. Bueno, hay una fórmula de cálculo con algunas variables, digamos, donde está el IPC, el valor del diésel, entre otras la variación del dólar, y este comité de personas se reúne trimestralmente y fijan entonces el valor del nuevo pasaje de lo que ahora se denomina Red antes Transantiago. Ahora, uno de los aspectos que se ven y que también lo mencionaron hoy en el punto de prensa tiene que ver, por ejemplo, con el alza del dólar. Uno de los puntos que perjudican a los usuarios finalmente y que hacen que la tarifa aumente. ¿Qué pasa cuando el dólar baja, por ejemplo, o estos índices bajan? ¿Debería bajar también el transporte público? Claro, si uno aplica la fórmula y el dólar baja, lo más probable es que tendría que bajar también el precio del transporte. Y en ese sentido habría que buscar una relación también, así como la ciudadanía ve que no hay un nivel de buen servicio. Yo creo que habría que buscar una relación con los sueldos mínimos, ¿no? O sea, ya tenemos una política pública que me da la impresión de que tiene déficit de financiamiento y por eso entonces hay que subir el pasaje, ¿no? Porque los pasajes suben cuando usted tiene déficit de financiamiento o tiene evasión. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Subió la evasión o tenemos menor cantidad de subsidios porque el país no está creciendo? Esas son finalmente las dos variables más grandes a considerar. Entonces uno dice, bueno, vinculemos esto también con los sueldos mínimos, porque la gente está gastando cerca del 30 o el 50% de su renta en transporte público de mala calidad, sin certeza en tiempos de desplazamiento y sin certeza en los tiempos de llegada del transporte al lugar donde uno lo está esperando. También se hablaba de los costos de operación. Aumentaron en el metro, en el tren, disminuyeron en los buses. ¿Qué significan estos costos de operación en términos sencillos? El costo de operación es lo que vale mover un tren. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué vale más mover los metros hoy día? Yo creo que lo que se está diciendo aquí finalmente es subir el pasaje para financiar nuevas líneas de metro. Pero es difícil que uno diga, mire, de un trimestre a otro subió 17% la operación de mover un metro del punto A al punto B, o mover un tren del punto A al punto B. Eso, desde el punto de vista de quizás la ingeniería industrial, ¿no? La gente que calcula esto, es un poco raro. A mí me gustaría mirar incluso esos números. Ahora bien, son 30 pesos que aumentaron en el horario valle, horario punta en el metro, disminuyó en el horario bajo y también hubo un aumento de 10 pesos en los buses. Esto se ve de manera trimestral. ¿Cree usted que en enero, por ejemplo, podamos ver un nuevo cambio en la tarifa del transporte? Si queremos construir infraestructura de metro, yo lo más probable que veo es que vaya a subir nuevamente el pasaje del sistema de red para financiar nuevas infraestructuras. Así que lo más probable es que una vez terminadas las vacaciones del próximo año, la gente va a llegar en marzo y va a haber un transporte más caro. Alfonso, tienes una pregunta del estudio. Sí, Cami. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy relacionada con la pregunta que le hacía a Camila. Si van a haber una eventual nueva alza partiendo el 2020, ¿cuándo se pone fin a esto? La pregunta que se hace probablemente quien se transporta en buses, en metro, en tren, es hasta cuándo van a seguir subiendo los precios, las tarifas, y particularmente la relación que usted mismo hacía, Felipe, con el sueldo mínimo, por ejemplo, con los salarios. Esa contraposición de realidad entre ciudadanos es la que no se entiende. ¿Cree usted que en algún momento podría terminar efectivamente esta alza o vamos a tener que acostumbrarnos que cada cierto tiempo tenga que subir el transporte público? Si continuamos bajo este diseño actual, vamos a tener alzas en lo sucesivo. Si nosotros revisamos esta política pública y establecemos que en la fórmula de cálculo del pasaje incorpore variables sociales, entonces podemos tener una suerte de ir con los precios a la baja. Pero habría que hacer un rediseño de la fórmula de cálculo considerando criterios sociales. Convengamos que el transporte público también es para movilizar a la gente que gana menos dinero.
Entonces, desde ese punto de vista, ojalá avancemos en mejorar los estándares de servicio, de calidad, con criterios sociales también que se incorporen en esa fórmula de cálculo. Perfecto. Perfecto, Camila. Felipe, muchísimas gracias por analizar esta que es una noticia que, en el caso del metro, por ejemplo, podría vincular a unos 6 millones de usuarios del tren subterráneo y una cifra no menor también de quienes se suben a los buses del transporte público. Cami, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta pronto.